Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hasta ahí dejamos la escritura, ocupe su lugar, muchas gracias. Y vamos a ver el tema el día de hoy, los adversarios. Y hermano, yo quisiera comenzar diciéndole, ¿verdad? Que es verdad que tal vez muchos de nosotros estemos ahorita pasándola no muy bien, ¿cierto o falso? Y pareciera que apenas resolvemos un problema y se amontona otro, ¿cierto o falso? Uno tras otro, vez tras vez, los problemas se van acumulando. Y pareciera que este verso que acabamos de leer nos encaja, pero muy bien en la vida que usted y yo estamos atravesando en estos momentos. Y bueno, si eso es así, entonces yo entiendo que es la voluntad de Dios que hablemos acerca de este tema, los adversarios. Porque el rey David también atravesó, como usted y como yo. Claro, en el llamado que él tenía, en la posición que él observaba, en la medida que él tuvo, pues le tocó atravesar los problemas. Claro que no van a ser los mismos que usted y yo tenemos, tal vez, pero problemas son problemas. Nos quitan la paz, a veces nos quitan hasta el sueño, pero el rey, que todavía, ¿verdad? Usted y yo no sabíamos cuál era el concepto de lo que él pensaba acerca de los problemas y hoy lo va a conocer. Pues el rey David nos aconseja a usted y a mí por medio de esta escritura, que si no es el rey David, ciertamente es Dios, acerca de qué hacer en medio de los problemas, porque sí, es verdad, el enemigo nos acumula adversarios. Le surgen en su trabajo, le surgen en su familia, le surgen hasta en la iglesia, fíjese usted. El diablo, el Señor lo reprenda, es especialista en acumularnos adversarios. Y déjeme decirle algo, la iglesia cristiana ha cometido un error por mucho tiempo y ha sido no imitar lo que sí hace el reino de las tinieblas. Porque déjeme decirle algo, el reino de las tinieblas imita al cristianismo y le resulta. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, pero la iglesia no lo descubre, no lo utiliza y el diablo sí. Mire qué cosas. ¿Ha escuchado usted hablar de esa práctica llamada Reiki? ¿Sí ha escuchado hablar usted de esa práctica? Es una práctica moderna hoy en día. ¿Y sabe de qué se trata? De la imposición de manos de una persona que es para curarle alguna enfermedad a usted. Oiga, ¿dónde había yo visto eso? ¿Dónde había escuchado eso? En la palabra de Dios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muchos cristianos no lo creen, no lo utilizan y no funciona. El diablo lo cree, lo utiliza y le funciona. ¿Para qué? Para que la gente no vaya a las iglesias, para que la gente no vaya a las congregaciones. Acá está también lo que te dan allá. De pronto les dicen, no necesitas ir allá, no ocupas cambiar de religión. Acá también hay sanidad. Te pongo las manos igual que allá y quedas sano. Pero
Hay otras cosas que el reino de las tinieblas hace y la iglesia cristiana no hace. Y tal vez haríamos bien en imitar eso, no las obras malignas, no me malentiendan, no. Lo que las obras de las tinieblas hacen es lo siguiente. Mire, el reino de las tinieblas tiene la capacidad de unirse contra usted. Por eso es que dice el rey David que escribió este salmo, muchos son los enemigos, muchos son mis adversarios, se acumulan. ¿Por qué? Porque se están uniendo y no importa de qué categoría o qué nombre tenga esa potestad, si es alguna hueste o si es un principado o si es a saber todo lo que nos dice la escritura en el libro de Efesios, que hay la cantidad de demonios y de principados, potestades, no les importa el rango, la categoría que ellos tengan con el propósito de hacernos daño y ser utilizados por el maligno contra usted y contra mí. Se unen, tienen la capacidad de unirse. Por el contrario, la iglesia cristiana se retira, se aparta. Es que yo soy pentecostal y tú eres trinitario y como tú no crees en un solo Dios y tú crees en dos, pues ya no somos amigos. Córtala. Es que tú crees en esos que hablan en lenguas y yo no creo en los que hablan en lenguas. No me puedo unir contigo. Es que tú usas ese trapo en la cabeza y yo no lo uso. Yo no me puedo unir contigo. Y comienzan las divisiones, el apartarse unos de otros, cuando la palabra del Señor nos dice claramente en Efesios 4:5, mire lo que dice la palabra: un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Punto. ¿El Señor de los trinitarios es el mismo suyo? Amén, dirá alguien. Pues unámonos. ¿El Señor de los pentecostales es el mismo? Amén, pues unámonos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día en las redes? Apenas alguien lanza un mensaje, habla contra el pecado, habla contra una mala práctica que la Biblia prohíbe y se levantan 5 o 6 a contradecirle. Eso no es unidad. Y qué pena que el diablo conozca que la unidad hace la fuerza y la iglesia cristiana no la utilice. Y la utilice el diablo. Y tengo Biblia para demostrárselo. La palabra del Señor dice en 2 de Crónicas capítulo 20 que Josafat, el rey de Judá, estaba en un grave problema. Tenía en su contra muchos ejércitos. ¿De dónde habían salido todos esos ejércitos? Pues eran los del monte de Seir, eran los que eran descendientes de Amón y los moabitas y todos los lugares circunvecinos se unieron. Ellos eran enemigos entre sí, se aborrecían, peleaban entre ellos. Pero cuando se trató de atacar al pueblo de Dios, mire, se unieron. Si usted puede leer luego el capítulo 20 de 2 de Crónicas, allí habla todo esto. El diablo tiene la capacidad de unirse para atacar al pueblo de Dios. No le importa si es hueste, si es potestad, si es principado, la clase de chamuco que sea. Tienen la capacidad de unirse. Y esto pues trae problemas. Hasta Jesús lo dijo. El reino de las tinieblas no está dividido. Porque Jesús sabe muy bien cómo trabaja el reino de las tinieblas, hermano. Mire, ¿cómo es que se dio cuenta el rey David que los enemigos se le estaban multiplicando? ¿Cómo es que usted se da cuenta cuando los enemigos se le empiezan a multiplicar? Porque el ataque comienza verbal. Usted comienza a enterarse de lo que ya dijo alguien, de lo que yo habló alguien, de lo que ya le amenazó alguien. El ataque comienza primero verbal y usted dice, caray,
Si nada más era esta persona, ahora ya es la otra, y ahora ya es hasta el jefe, ahora ya es hasta el primo, ahora ya es hasta el pariente cercano, y comienza el comentario, porque la amenaza llegó verbal. De esa manera, usted y yo, al igual que David, nos damos cuenta cómo es que los enemigos se están multiplicando. Pero déjeme decirle algo, usted y yo conocemos un principio bíblico. Y este principio bíblico es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Verdad que sí? Sino contra huestes, contra potestades espirituales que habitan en la región celeste, dice la Escritura. Bien, aunque nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, el diablo sí usa carne y sangre contra usted y contra mí. Y lo hace constantemente. Ahorita usted tiene algunos cuantos ahí contra usted. Eso está más que seguro y comprobable. ¿Qué ha sucedido? Pues que usted no tiene que incomodarse con esas personas por las cuales le ha venido el problema, le ha venido la prueba. Oiga, a mí me han calumniado como no se da usted una idea. A mí me han atacado como no se da usted una idea. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Hacerle mal a los que me calumnian? No. El Señor aconsejó algo diferente. Él dijo que oremos por los que nos calumnian. Y eso es lo que yo hago constantemente. Aquellos que los levantan falso a ustedes, hermano, claro que dan ganas de darle el 1, 2 y 3. Pero no debemos. Porque la palabra del Señor nos manda que no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, que usted y yo vamos a pelear la buena batalla, porque reaccionar, cualquiera puede reaccionar. Mi hermano, yo no sé usted, pero un servidor, cuando no conocía a Cristo, iba pasando por la calle, solo que alguien se me quedara viendo. Ay, hermano, ¿qué? ¿Una foto? ¿Te gustó? ¿Qué? Y no me habían dicho nada. Porque así era nuestra naturaleza, agresiva, siempre a la defensiva. Yo soy mejor que tú, yo puedo más que tú, soy más bravo, muerdo más que tú. Así era la cara que uno tenía cuando andaba uno sin Dios y sin esperanza. Pero ahora que estamos en el Señor y que nos dijo en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, y que me pide que en lugar de pagar mal por mal, le pague bien al que me hace mal, pues la cosa cambia. Ahora, si quiero permanecer sano en mi vida espiritual, ya no debo de pagar mal por mal. ¿Me criticaste? Yo también te conozco tus trapitos, te los voy a sacar. No, no es así. Porque el diablo está usando carne y sangre y yo no puedo usar lo mismo. Si yo soy espiritual, yo tengo que usar su Santo Espíritu. Y para que yo pueda usar su Santo Espíritu, ¿ha escuchado usted hablar eso de pegarle a alguien con guante blanco? Eso lo usó mucho Jesús en muchas ocasiones. Le hacían mal y él les devolvía un bien. ¿Y qué hace eso? Quita a los enemigos. Porque si los enemigos eran tus contrarios, porque piensan que tú tenías algo contra ellos, cuando lo comprueban dicen, no, yo para qué quiero nada, si ya no, yo sé que no tienen nada contra mí. Y se derriban muchos adversarios, porque la gente te levantó una calumnia, tú ni sabías, y la persona se puso contra ti. ¿Quién lo hizo? El enemigo. Y la persona está enojada contigo, tú no sabes ni por qué. Pues porque el diablo levantó una calumnia contra ti. Y la forma como tú vas a pelear no es pagándole mal por mal. ¿Sí me estoy explicando? Los adversarios tienen que ser derrotados, pero no va a ser en la forma que mi carne desea y la que quiere o a la que estaba acostumbrado. No, hombre, apenas nos dijeron una, ya les decíamos cuántos eran 2 por 2, hermano. Pero vamos a ver cómo actuó el rey David, porque para eso es la palabra, para orientarnos, para aconsejarnos, para percibirnos.
Y vamos a ver cómo fue que el rey David actuó en estas gran cantidad de problemas y de adversidades que tuvo que atravesar. Mire, lo primero que hizo, vamos a ver el verso 3 del Salmo 3. Lo primero que hizo David fue usar su imaginación. ¿Cómo que su imaginación? Ahorita le explico. Mire, ¿Dios es un escudo? Lo que la Biblia dice es que Dios es espíritu. Que actúe como un escudo está bien, también lo hace. Pero David se imaginaba a Dios como un escudo que lo protegía y que no permitía que nada le sucediera. Eso da confianza, aleja el temor, quita la incertidumbre, porque David conocía a Dios, lo había librado toda su vida desde que él era joven. Y la misma palabra que él escribió un día fue esta: joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Él tuvo el cuidado de observar durante toda su vida a la gente que tenía temor de Dios y vio que ellos siempre tenían provisión, que siempre estaban cuidados, que Dios los protegía. Y pues claro, tenía que suceder lo que tenía que suceder algún día. Un día está escrito en la palabra, tiempo de nacer y tiempo de morir. De alguna manera tenemos que partir de esta tierra. Y eso no es malo, eso es bueno. Dios dio la vida, Dios la pide de regreso. Nadie puede juzgar a Dios porque hace eso. Él es el único que tiene el derecho de hacerlo. Nadie más. De manera que David usó su imaginación y se imaginó que Dios era un escudo tan grueso y tan grande que él mismo lo dijo: Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? No puedo. Si tú eres quien me cubre, si tú eres mi escudo, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás, ni delante, ni alto, ni bajo, nada puede penetrar. Si tú eres quien me cubre, tú eres el mejor escudo. Y así estoy, Señor. No tenía temor de que, ¿y si me descuido? ¿Y si? No. Lo último que leímos del verso 5 fue que se fue a dormir bien tranquilo. ¿Cierto o falso? Se imaginó que Dios era un escudo tan grande. Y hermano, déjeme decirle algo. La imaginación suya es parte de nuestra fe. Los sueños, la imaginación, la fe que está en nuestra mente y en nuestro corazón son uno solo. Por eso el Señor le dijo a Abraham, el padre de la fe: mira los cielos. Y así como las estrellas son, así te voy a dar tu descendencia. Y como Abraham era el padre de la fe, lo que la Biblia no dice es que lo más seguro es que Abraham ya estaba viendo en cada estrella el rostro de sus hijos, el rostro de sus nietos, los bisnietos, y párele de contar. Porque la imaginación es parte de nuestra fe. Y por eso el Señor le dijo a Josué: en este libro de la ley meditarás. No dijo lo vas a leer. Eso es algo totalmente diferente. Meditar es imaginarnos, es recrear la escena que estamos leyendo. Eso es meditar la palabra. Leerla, la leemos y se nos olvida. Pero cuando la meditamos y nos imaginamos aquel gigante con aquella tremenda espada, tal vez barbón y con mucho bigote y con un casco, una coraza tan grande, con un jovencito, con un morralito y una onda en su mano, a punto de pelear, nos imaginamos todo eso. Y entonces comenzamos a dimensionar la grandeza y el poder de Dios, y esa palabra se va grabando en nuestros corazones. David utilizó su imaginación cuando los enemigos se le fueron acumulando. Por eso el Señor le dijo: en este libro de la ley meditarás, para que se te grabe, para que quede plasmado en tu corazón y en tu mente y no se te olvide. Cuando leas a Sansón, ya vas a ver cómo era esa furufa de Dalila.
Algo así el Señor quiere que nosotros hagamos leyendo su palabra, y por eso dice, en este libro de la ley meditarás de día y de noche. Usa tu imaginación, le dijo a Josué. Y como Josué lo obedeció, cuando llegó el momento, recordó claramente la promesa de Dios. Y así también usted y yo, cuando llegue el momento, vamos a recordar las promesas de Dios cuando estemos en medio de un problema. Pero si usamos nuestra imaginación, vamos a vernos como esa enfermedad ya pasó, como ese problema fue superado, como ese enemigo ya se transformó en su amigo, como esa necesidad ya fue suplida, porque eso es lo que Dios necesita que hagamos. Eso forma parte de nuestra fe. Eso lo utilizó David, y si no, le puedo mostrar cómo fue que Pedro, al caminar sobre las aguas, quitó los ojos de Jesús, dice la Biblia. Y como quitó los ojos de Jesús, la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que nos aconseja a usted y a mí, el autor y el consumador de la fe. Y como Pedro quitó los ojos de Jesús, se comenzó a hundir. Volvió a poner los ojos en Jesús y le dijo, sálvame que perezco. Y fue salvado. ¿En dónde está nuestra salvación? ¿En dónde está la respuesta para nosotros? En Jesús. Solo hay que imaginarnos cómo el problema se va a ir, imaginarnos cómo la necesidad va a ser suplida, cómo el problema va a ser enfrentado por Dios, porque Él mismo dijo, Éxodo 14:14, ayúdeme a buscarlo. Él dijo esto desde el principio que llamó a su pueblo. Y desde el principio de su vida y de mi vida, Él dice esto para usted y para mí. Mire qué dice Éxodo 14:14. Jesús peleará por vosotros y vosotros estaréis. ¿Cómo estaba David en el verso 5? Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Dios me sustentaba. ¿De qué me preocupo? ¿De qué me apuro? Si Él tiene todo ya resuelto, solo tengo que vencer con la fe. Por eso dijo el apóstol Pablo, resistid al diablo en la fe y Él huirá de vosotros. El diablo se va a unir, le va a amontonar enemigos, usted resiste en la fe y Él se tiene que ir, pero corriendito. Pero claro, esto se habla fácil, pero tiene que experimentarse. ¿Por qué no lo ponemos en práctica hoy que estamos con tantos adversarios? Sería bueno imaginarnos que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio. Eso dice que es Dios, la palabra. Dios es nuestro pronto auxilio. Y si Él va a pelear por nosotros, pues ¿de qué nos preocupamos? Amén. ¿Qué fue lo segundo que hizo David para vencer a tantos adversarios? Bueno, pues lo segundo que hizo David fue, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. ¿Cómo? Con mi voz clamé. Pero hermanos, ayúdenme a orar por mí. Les paso mi necesidad. No. Clama a mí y yo te responderé. Mire cómo la palabra habla en particular, en singular, para que usted y yo particularmente nos conectemos con Él. Cuando estés en medio de un problema, dice el Señor, clama a mí, búscame a mí y yo te respondo. Seguro te respondo. Amén, diría yo. Pero aquí también, mire cómo lo hizo David. Correcto, lo hizo correcto. Usa tu voz, con mi voz clamé. Mire, un problema muy actual hoy en día se llaman redes sociales. ¿Por qué? Porque son exactamente como se llaman. Son redes que atrapan a las personas y les priva a algunos de cuidar a sus hijos. ¿Cierto o falso? Que usted mira a las madres jóvenes hoy en día con su teléfono en la mano y su niño comiendo tierra a un lado. ¿Cierto o falso?
A la niña está a punto de llevársela a un individuo y la mamá con el teléfono. Al niño está a punto de caerse de la azotea y el papá con el teléfono. Las redes tienen atrapados a gran parte de la humanidad. El problema es que a veces, hermano, sucede esto que tal vez usted lo ha mirado. De pronto, esto es muy común en Instagram, en Facebook. Yo no tengo nada de eso, pero me entero de cosas. Aparte, soy muy comunicativo, ¿verdad? Pero de pronto hay un problema, una necesidad, y lo primero que hace la persona, el individuo, es por Facebook. Me está pasando esto. Como si a todas las demás personas les interesara. Oiga, ¿qué cree que va a ser un enemigo suyo cuando usted diga, me siento débil? Va a decir el enemigo, ahorita es cuando lo voy a derrotar, está débil. Y muchas personas por las redes sociales van exponiendo sus sentimientos, sus problemas, sus necesidades. ¿Y qué dicen los enemigos? Ahorita. Ese es un grave problema. Porque se lo quieren contar al mundo, se lo quieren contar a la sociedad. Y lo que recomienda la palabra es que se lo platiques a Dios. ¿Cómo dice aquí? Con mi voz clamé a Dios. No al mundo, no a la sociedad. Pero la sociedad está muy envuelta hoy en día en las redes que se le olvida lo más principal, que es buscar y clamar a Dios. Pero, hermano, en lugar de meternos a conocer todas esas cuestiones, debemos de conocer que el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Si lo primero que el enemigo usa es el comentario, la calumnia, el chisme para atacarnos, no se vaya a sorprender que de pronto alguien le vaya a decir, tú eres un inservible, tú no vas a llegar a nada, no hombre, en la vida nunca vas a prosperar ni vas a ser nadie, tú eres un don nadie, una doña nadie. Ese es su enemigo. No se vaya a molestar con la persona, vea quién está detrás. El Señor lo miró con Pedro. Y aunque parecía bueno lo que Pedro le decía, el Señor miró a quien estaba detrás cuando le dijo el Señor, voy a descender, me van a tener que agarrar los sacerdotes, los principales de los fariseos, voy a sufrir, voy a ir a la cruz, pero voy a resucitar. Y Pedro se levanta y le dice, Señor, no, nunca te acontezca esto. Parecía una obra buena. Pero el Señor se levanta y le dice, apártate de mí, Satanás. No era Pedro. Era el que estaba detrás de Pedro. Quien te calumnia, quien te critica, quien te murmura, no es la persona, no te molestes con ella, es el enemigo que está detrás. Si tú le levantas otra calumnia a quien te calumnió, tú también vas a caer en el juego. A ti te va a llegar también la disciplina o la corrección de parte de Dios. Pero si nosotros utilizamos las armas de nuestra milicia, que dice 2 Corintios 5:10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. De manera que entonces, utilizando los consejos de la palabra de Dios, como lo hizo David, vamos a ser más que vencedores. ¿Por qué, hermano? Pues porque, muy sencillo, mire, el diablo sabe muy bien que si tú tienes un problema y se lo platicas a Facebook, no va a pasar nada. Nada va a pasar. Pero si el diablo ve que tú tienes un problema y clamas a Dios, se pone a temblar. Se preocupa. Y comienza a ver cómo hace para que dejes de clamar a Dios. Por eso muchas personas están llenas de problemas y no hay solución, porque no han clamado a Dios. Se lo platican al vecino, al familiar, a Facebook, a Instagram, a saber a quién, pero a Dios nunca le han puesto el problema. Cuando le llegaron las amenazas al rey de Israel, él presentó las cartas delante de Dios. No se las llevó al pueblo porque el pueblo se iba a intimidar, se las presentó delante de Dios.
Le dijo, mira, Señor, sus amenazas, respiran odio contra mí. Padre, yo no les hago nada. ¿Y qué hizo el Señor? Fue su defensor. Pero muchos problemas hay sin resolver porque el primer concepto que la gente tiene por hacer es ir a Facebook, ir a Instagram. Y tengo este problema, y tengo esta decepción amorosa, y tengo esta necesidad. Pero David hizo lo correcto. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Mire, qué hermoso. Es exactamente lo que dice la palabra que Dios hace. Clama a mí y yo te responderé. Y David lo hizo. No le platicó al vecino, al hijo, a la pareja, le platicó a Dios y le dijo, Dios, estos son mis problemas, ya se me amontonaron muchos enemigos, ya no puedo con tanto. Y entonces dice que Dios le respondió desde su monte santo. ¿Y qué más hizo David? Le voy a decir lo que hizo David. Para eso vamos al verso 5. Esto es lo que yo le decía. Salmo 3, verso 5. David usó su paz. Cuando alguien tiene a Dios, tiene paz. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, tiene paz. Llegan, lo provocan y con la paz de Dios que tiene, no responde. Ora mejor por sus agresores. Esta paz la tuvo Jesús, porque mientras había una gran tempestad que dice la Biblia casi volteaba la barca donde iban los discípulos, pero también iba Jesús. Los discípulos estaban deshechos, temerosos, sin saber qué hacer, y Jesús dormía. Jesús dormía. Esta es la paz que Dios tiene en medio de los problemas. ¿Por qué? Porque hasta los chinos lo entendieron. Alguien por ahí de Medio Oriente dijo estas palabras a una persona: oye, ¿tu problema tiene solución? No, ¿para qué te preocupas? Pero si tu problema tiene solución, sí, ¿para qué te preocupas? Y tiene razón. O sea, los problemas que estamos atravesando en estos momentos, si no están a nuestro alcance, solo Dios. Descansa. No lo vas a poder hacer tú. No está en tus manos. Dios lo permitió precisamente para que reconozcamos que es Él el que nos va a sacar de ese problema. Porque si yo quiero meter la mano, tal vez lo empeoro. Pero me desarmó totalmente para que yo no pueda meter la mano. David tenía un montón de enemigos y lo dice también el Salmo 127. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque se juntaren contra mí. Vamos a leer lo que dice el Salmo 127, es otro salmo de David. El Salmo 27, perdón, dije 127, el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron, mire, cuando se juntaron, está de nuevo en el mismo problema, porque esto sucede frecuentemente. No termina hasta que el Señor nos llama. Nuestro trabajo es enfrentar enemigos y vencerlos por el poder de Dios, no por nuestras fuerzas. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué pasó? Tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Dios es su amparo y su fortaleza. No está en sus manos resolver ese problema. Solo es Dios el que le va a ayudar a resolver ese problema. Mire que a mí me aconsejaron algo en mis tiempos de juventud, que fue hace muy poquito. No me cree, ¿verdad? En los tiempos de mi juventud me dio el deseo
de entrenar box. Y uno de los entrenadores me aconsejó algo y me dijo, mira, si tú quieres sacar de sus casillas a tu adversario, que note en ti confianza y si puedes, ríete en su cara. ¿Cómo así? ¿Sí? Si nota él miedo, si nota que tú eres evasivo, ya estás derrotado. Pero si ve él que tú tienes confianza y hasta te estás riendo, te va a tener miedo. Porque dice, este algo se atiene, a algo se atiene, este algo trae escondido. Y así yo aprendí. Y esto sucede a veces en los matrimonios, hermano. A veces no sucede en los matrimonios. De pronto, discúlpenme las mujeres por lo que voy a decir, pero sucede. El marido, ¿verdad? Llega con la esposa y le pregunta porque la ve diferente a todos los días y dice, ¿qué tienes? Nada. No, sí, tienes algo. Tú no andas como todos los días. Nada. No. Con eso se cae el cielo, hermano. Dice usted, problema seguro. Y usted no sabe ni qué es. Seguro, seguro, no tiene nada. Que no tengo nada, te dije. Nada, nada. Que no. Usted sabe que sí. Usted dice, no, algo trae. Hermano, algo así hace el diablo cuando usted le muestra una confianza pero lo tengo enfermo, pero voy a sanar. Pero no tienes dinero, pero voy a tener. Algo parecido sucede con lo que el diablo siente cuando el marido o la mujer le responde eso. Dice, no, este algo trae, este algo esconde, este algo se atiene. Sí, a Dios. En una ocasión, un hombre evangelista de Inglaterra, hace ya algunos años, siglo pasado, relató un testimonio y dijo estas palabras. En una ocasión, el mismísimo Satanás me quiso asustar, pero se llevó un chasco. Le preguntaron a las personas, ¿cómo? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue tu experiencia? Y de pronto dice, yo estaba acostado. Al día siguiente tenía una gran campaña con miles de personas que iban a asistir, que ya estaban confirmadas. Y de pronto, cuando yo estoy descansando en mi cama, en el hotel, apago las luces y de pronto inmediatamente percibo algo. Me levanto, enciendo la luz y era él allí, parado a un lado del ropero. ¿Y qué hizo? Pues lo que hice fue que, eres tú. Y me fui a dormir. Y el diablo se quedó traumado. Dice el pastor, el evangelista, dice, no supo ni qué hacer, porque no tenía autorizado que me hiciera nada. Solo si causaba temor en mi vida, él iba a tener potestad de hacerme algo, porque la palabra dice, el temor trae en sí castigo. Y como yo lo vi, ay, eres tú. Vámonos, me fui a dormir. Me acosté y como dice palabra, me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Mire que el diablo se ha llevado algunos chascos con algunos siervos y siervas de Dios que los quiere asustar y mire, no sucede nada. Porque el diablo es el diablo de Dios. No va a poder hacer sino solo lo único que Dios le autorice y le permita. ¿Y qué cree? Dios no le ha autorizado nada en contra suya. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de bien y no de mal. Yo no pretendo autorizar al diablo que te haga daño en ninguna forma y en ninguna manera. Solo tienes que creerlo, porque si no lo crees, vas a tener miedo y ahora sí te va a poder hacer daño. Pero cuando se conoce la palabra y se usa bien, entonces tú tienes paz. Usa tu paz para vencer a toda la multitud de enemigos que se acumulan contra ti. Y cuando tengas paz, hasta los vas a desorientar. Algo trae, algo se atiene. Antes se enojaba y me respondía y ahora no me dice nada y ahora hasta me dice Dios te bendiga. Algo trae. Sí, adiós. Ahí está la victoria.
Ponte de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.